Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Bueno, pues efectivamente, una semana más ya estamos aquí en el Chester, este programa que nos permite parar un poco máquinas, ir un poquito más despacio, charlar, analizar, entrar en asuntos que a lo mejor en el día a día y en la vorágine no podemos, y cumplir pues con la premisa de invitar a alguien que, por un lado, pues nos apetezca charlar con él en un tono amigable, distendido, y al mismo tiempo sea un buen conocedor de Almería, que es Almería es la verdadera protagonista de este programa que hacemos gracias a que nos dejan hacerlo los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, que fueron los que se inventaron el Chester, y además también los amigos de Yelmo Cines, que nos proporcionan el mejor plató de cualquier programa que se hace en medios de comunicación en Almería. Hoy ha venido a estar aquí con nosotros un rato el director del MUREC, Juan Manuel Martín Robles. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Y además doctor en Historia del Arte y académico en la Academia de la Historia, con lo cual yo estoy aquí un poco nervioso, porque a mí me encanta hablar de historia, como sabes, pero claro, estoy con una autoridad y voy a tratar de ser comedido, que es lo que no soy nunca en mi vida. Bueno, no, al final eso de ser académico es un reconocimiento a más de 25 años de carrera. Y al final yo creo que impone más el nombre y el título que al final lo que somos. Los académicos somos personas muy normales que lo que nos encanta es precisamente nuestra profesión, la historia, o en mi caso la historia del arte, y darla a conocer a todo el público. Bueno, ser académico es un reconocimiento, una trayectoria, una carrera, y yo creo que ser director del MUREC también. Sí, yo creo que sí, aparte de una gran suerte. Yo siempre lo digo, siempre lo refiero. Yo recuerdo cuando estaba haciendo Historia del Arte y yo siempre soñaba con poder escribir algo sobre Antonio López. El tiempo me puso a Antonio López al lado, gracias a la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y al Museo Ibáñez de Olula de Río, y luego uno sigue soñando ya un poco más mayor y va buscando retos más grandes. Y yo recuerdo cuando empezó el tema del Museo del Realismo en Albacete, un proyecto mucho más pequeño que el que tenemos en Almería, pero un proyecto ya muy interesante, y yo siempre decía, qué suerte va a tener la persona que pueda dirigir ese museo, qué suerte. Cuando, bueno, al final la vida te va dando sorpresas, como la canción, y al final no solamente conoce a Antonio, no solamente trabajo con Antonio López a día de hoy, con Andrés García Ibáñez y con otros tantos pintores realistas a los que tanto admiro, sino que además tienes la suerte de que te digan, oye, vas a dirigir el Museo del Realismo. Bueno, es que yo creo que al final, creo que a mí, conforme vamos pasando nuestra vida, nos damos cuenta de que los años son importantes, ¿no? Porque además, sobre todo, te dan otra visión, ¿no? Y una de las cosas yo creo que aprendemos es que no hay que tener prisa, es decir, que siendo constante las cosas terminan llegando, ¿no? Unas u otras, porque depende también de las circunstancias, pero termina llegando lo que tenga que llegar. Sí, yo creo que sí. Yo soy de las personas que piensa que las cosas llegan cuando tienen que llegar y llegan porque también uno se las busca. O sea, en ese aspecto coincido contigo. Y yo creo que sí, que al final el trabajo, la dedicación, el no desesperarse a la primera de cambio, no decir, esto no es lo que yo quiero, tirar la toalla y buscar otra cosa nueva, yo creo que es lo que al final me ha llevado a estar donde estoy y seguir confiando en que todo ese trabajo que se estaba haciendo desde la Fundación, de la mano de Antonio López, de la mano de Cosentino, de la empresa Cosentino, de la mano de Andrés García Ibáñez, pues que podía tener un fruto que llega, por supuesto, de la mano de la Diputación de Almería, que pone todos los medios para que el museo sea una realidad, este Museo del Realismo. Te quiero hablar de eso precisamente ahora dentro de un rato, pero antes quería ponerte sobre la mesa una percepción que tengo, ¿no? Ha nacido una estrella, ¿no? Porque al final, pues esto es un proyecto que ha tardado en desarrollarse el tiempo que ha necesitado desarrollarse, pero que lo decíamos el día que estuvimos allí en la inauguración del museo haciendo programas como el resto de medios de comunicación en directo. Bueno, esta es otra Almería, es decir, la Almería que se convierte en el epicentro del realismo español contemporáneo es otra Almería diferente, y es una Almería que se encuentra con un atractivo cultural, patrimonial, turístico
que no teníamos y que, bajo mi punto de vista, la coloca en otra dimensión de ciudad. No sé si te parece que exagero, pero yo me llevé esa impresión y me la sigo llevando cada vez que hablamos del Murec. Sí, la verdad es que sí. Es la sensación que tenemos todos los que estamos involucrados en el proyecto, sobre todo cuando viene gente de fuera, vienen personas de la cultura y personas que conocen muy bien todo este mundo, vienen desde fuera y te dan la medida de la dimensión del Murec. Yo creo que los que estamos desde aquí no somos a lo mejor tan conscientes, sobre todo los que estamos dentro del propio proyecto, pero cuando llega gente de fuera te das cuenta. Y esa sensación nos la han trasladado gente muy importante de la cultura de Barcelona, de Madrid, de Málaga, donde te dicen que ¿qué hace esto aquí? ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¿Qué suerte tenéis con tener esto aquí? Y la verdad es que sí, realmente cuando empezamos con el proyecto hace ya casi 6 años, yo creo que todos los que estábamos sentados en aquella mesa éramos conscientes de que íbamos a cambiar, íbamos a trabajar por la ciudad para cambiar la ciudad, además desde la ciudad. Mira, yo soy un absoluto enamorado de Almería, como soy un enamorado de mis niños, ¿no? Es decir, sé que tienen sus defectos, y Almería también los tiene, pero soy un absoluto y rotundo, es decir, yo no me quiero ir. Para conseguir que yo me vaya a vivir a otro sitio, tienen que darse cosas que ni imagino, ¿no? Y yo, con el Murec, que me llevo una gran alegría, porque digo, oye, lo que tú dices, está en mi ciudad, cuidado, ojo, que esto podía estar en Nueva York o podía estar en Berlín, en la isla de los museos, y está en Almería. El miedo que tengo es si los almerienses, y esta responsabilidad no la quiero yo cargar sobre el director del Murec, porque es una responsabilidad muy amplia y muy compartida, si vamos a ser capaces de explotar lo suficiente. Y tú eres un experto en historia del arte, no eres un experto en turismo, pero si vamos a ser capaces de explotar lo suficiente el Murec en la dimensión que puede dar el Murec para Almería. Es decir, pues siempre digo, hay gente que va a Málaga a ver el Museo Picasso, mira que hay cosas en Málaga. Vamos a ser capaces de generar una corriente de que la gente diga, Almería tengo que ir en algún momento, que está ahí el Murec. Sí, yo creo que sí. Yo estoy totalmente convencido. Entre otras cosas porque estamos consiguiendo que los almerienses sean los primeros grandes embajadores del propio museo. El museo está recibiendo alrededor de unas 600 visitas los domingos. De esas 600 visitas, más del 70% son almerienses. Eso quiere decir que yo creo que muy pocos almerienses quedan ya por haber pasado por el Murec, no una vez, sino más de una vez. Nos consta que hay visitantes que, haciendo caso a lo que Antonio López decía el día de la inauguración, que él decía que si él viviese en Almería, iría todos los días al Murec. Tenemos visitantes que así lo están haciendo. Gente, bueno, pues de gente que le gusta la cultura, que ama la cultura y que no se conforma con ver el museo y la colección permanente, que es lo único que hay ahora mismo puesto en marcha una vez, sino que vuelve y vuelve. Y normalmente cuando los ves volver con nuevas personas. O sea, quiere decir que ya hemos conseguido que los almerienses sean grandes embajadores del museo. Y luego estoy convencido también porque sé que desde la Diputación de Almería están haciendo ya campaña para que el museo se convierta en un referente cultural y turístico, que al final no podemos dejar de ir de la mano una cosa de la otra, para que atraer todo ese público de fuera. De hecho, ya está funcionando. El 25% de los visitantes del Murec del mes pasado eran de fuera de la provincia de Almería y de fuera de Andalucía. O sea, lo que quiere decir es que ya estamos empezando a tener peso dentro de ese turismo cultural que tanto ansiábamos para el Murec. Me gusta mucho la palabra embajador. Yo dije el día de la inauguración, me acuerdo muy bien, durante nuestro programa allí en directo, que hay que convencer al almeriense de que cada vez que reciba visita, una de las cosas que no puede perderse su visita es el Murec. Es decir, que el almeriense, es decir, yo a mi familia de Ávila tengo que decirle, señores, igual que yo he ido, cuando voy a Ávila me lleváis a dar un paseo por lo alto de la muralla, tenéis que venir expresamente aquí a ver el Murec. Es decir, y eso es ser embajador. Sí, totalmente. Esa es uno de los primeros retos que teníamos desde el Murec, que ya estamos trabajando en él. Y ahora el siguiente será hacer que ya no solamente el almeriense, sino que el andaluz empieza a sentir el Murec como algo, como una identidad propia también de Andalucía. No podemos dejar de pensar que Málaga tiene grandes embajadores, que son los propios malagueños, pero es que hoy en día quien no conoce los museos de Málaga, todos los andaluces, y normalmente nos sentimos orgullosos de tener eso. Y los almerienses también tienen que serlo.
Fíjate que estás hablando de visitar Almería y que nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio. A mí me da la impresión de que, claro, uno tiene las vivencias que ha tenido, ¿no? Y las vivencias anteriores a la vida de uno se la han contado. Y la intensidad, lógicamente, no es la misma, ¿no? Pero yo creo que Almería en los últimos 20 años ha sufrido una transformación importantísima. Y hoy hay motivos más que sobrados para visitar Almería en plan cultural, en una visita cultural, histórica, patrimonial. A ti que, como experto, ¿qué es lo que más te llama la atención del patrimonio de Almería? Pues yo te diría que la relación que tiene con lo contemporáneo. Almería es una ciudad que sufrió muchísimo durante la Guerra Civil Española y eso se nota en su patrimonio, pero ha sabido vincular muy bien Almería, la Almería de los últimos 20 años, ha sabido vincular muy bien y aprovechar muy bien todo ese patrimonio que tenemos más contemporáneo, desde el siglo XIX en adelante. No tenemos grandes espacios barrocos, no tenemos grandes espacios renacentistas, excepto algunos puntos claves, pero sí tenemos una tradición que está vinculada con todo lo que tenía que ver con la industria de la uva, la industria del hierro, de los metales, de la extracción de metales. Y al final todo eso yo creo que ha generado un patrimonio muy interesante que se ha puesto en valor, que se debe seguir poniendo en valor, especialmente a través de la arquitectura burguesa, a través de todo ese tipo de urbanismo que generó toda esa riqueza del siglo XIX y principios del XX. Y especialmente, yo creo que en los últimos años, Almería ha sido capaz de generar espacios puntuales, espacios de atracción, como el Cable Inglés, como los distintos museos que ya hay, los centros patrimoniales, y está generando esa nueva dinámica que puede ser muy atractiva a nivel patrimonial, para el almeriense y para los que venimos de fuera también. Es que además, yo te digo que no, yo no soy objetivo y me gusta decirlo para que la gente no se piense que es que yo cuento yo no cuento nunca la verdad, yo cuento lo que yo percibo de la realidad. Esto es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Yo percibo esas sombras que veo sobre la pared, ¿no? Como todos. Pero es verdad que como enamorado de Almería, mi impresión es que se ha sabido poner en valor una serie de conceptos que son muy propios de Almería y que son bastante singulares. Es decir, no hay muchos sitios donde haya un museo del cine, no hay muchos sitios donde haya un museo de la guitarra que emana del gran creador de la guitarra española, y sobre todo, que esto lo llevo defendiendo muchos años y alguna pelea con políticos me ha costado, porque los políticos solo ven política en todos sitios, y es los refugios de la Guerra Civil, sí. Que para mí ahora el Murec le acaba de coger la mano a los refugios como un gran elemento atractivo que no existe en ningún otro sitio. Es decir, no existe un Murec de esa dimensión en ningún otro sitio y no existen unos refugios de la Guerra Civil o unos refugios antiaéreos bélicos como los de Almería. No sé si estás de acuerdo en esa singularidad. Sí, sí, totalmente. Además, yo creo que ha señalado 4 de los grandes hitos que identifican a Almería. Solamente faltarían otros 2. Yo apuntaría el vínculo que tiene Almería con la fotografía. No hay que olvidar que tenemos a 3 de los grandes de la fotografía española, que son almerienses, que ejercieron como almerienses de pro. Sí, claro, Carlos Pérez Siquer, Rueda y Falce. Y ahí tenemos el CAF, claro. Centro Andaluz de la Fotografía, y luego también... Y además prácticamente viviendo en la misma casa que vosotros. O sea, sí, somos vecinos, además bien avenidos, porque nos estamos beneficiando el uno del otro. Y luego también el movimiento indaliano, que tiene que ver mucho con todo lo que es la recuperación del patrimonio urbano de la Chanca, del patrimonio del paisaje almeriense. Y yo creo que son esos grandes hitos que hacen que Almería se pueda distinguir del resto de provincias, del resto de ciudades hermanas o muy cercanas. Y eso es lo que tenemos que seguir poniendo en valor. Y aunque sea desde un punto de vista muy subjetivo, porque al final lo que tú dices, las vivencias son lo que nos marcan, debemos sentirnos orgullosos de esa singularidad, porque nadie tiene esas cosas que nosotros tenemos. Y poniéndolas en valor, probablemente conseguiremos que el Murec crezca, que el CAF crezca, que todos crezcamos, todos nos necesitamos. La singularidad de una ciudad es lo que hace que el visitante quiera desee venir a la ciudad. Y además yo creo que con una estructura muy beneficiosa para el visitante. Yo antes te he referido a la isla de los museos de Berlín. Es decir, tenemos la suerte de que todo esto que acabamos de hablar, menos el Museo de la Guitarra, es perfectamente paseable. Es decir, que tú en un día
te lo has comido todo y no has cogido el coche. Es una cosa que eso tampoco pasa, tampoco es tan común. Y evidentemente en ciudades más grandes pues es más difícil que esto sea así. Sí, y además tenemos otra ventaja, el buen clima que tenemos. Totalmente. Que invita a pasear, a ver los museos, a pasar por esos espacios de convivencia tan necesarios para los que nos gusta estar en la calle, que son las terrazas de los bares y todas estas cosas, ¿no? O sea que al final yo creo que Almería tiene los elementos suficientes y necesarios como para convertirse en un punto de referencia para ese turismo cultural. Y ahora con el Murec aún más. Bueno, antes lo has referido y es una de las cosas que, dentro de que soy bastante vago para preparar las entrevistas, no suelo prepararlas mucho, pero esto sí que lo había pensado ponértelo sobre la mesa. Se ha dado en esta maravillosa historia del Murec, se ha dado algo que a mí me encanta, que es la colaboración entre mucha gente, que incluso es posible que a mí se me olvide alguno de los que han colaborado, pero es verdad que al final tenemos un edificio que está en la ruina, que tiene un patrimonio, un valor patrimonial espectacular, pero esto también nos ha pasado muchas veces a los almerienses. Pues ahí está, pasamos todos los días por la puerta, pues muy bien. Si podemos meterle dentro un centro de salud, pues se lo metemos y así lo aprovechamos. Una cosa tremenda, ¿no? En el Museo del Prado vamos a poner un bar. Bueno, pues mire usted, venga, así lo aprovechamos. Mire usted, que a lo mejor se puede hacer otra cosilla con eso, ¿no? Estaba el patrimonio y de repente se juntan el mundo de la cultura, con Andrés, con Antonio, con todos los que habéis participado, se junta el mundo de la empresa, con un papel fundamental de la empresa Cosentino, que es esta hada madrina que tenemos en Almería para la cultura, para el deporte, para todo, y se junta el mundo institucional con, bueno, una serie de personas que de repente pues les sale una cierta vena de sensibilidad para comprender el proyecto. Ostras, si esto pasara más veces, qué bonito sería el mundo, ¿no? Sería maravilloso, sería maravilloso. Además, habríamos entendido desde España el proyecto anglosajón, donde lo público y lo privado casi siempre van de la mano. Claro. En España esto no se da. O sea, lo normal en España es que una institución pública, ayuntamiento, diputación o una consejería, decida poner en marcha un museo y se olvide de todo lo demás. Cuando ya está puesto en marcha, entonces sumamos o intentamos sumar a los que colaboran, a los que patrocinan. En este caso, no, en este caso desde el principio, eso hace muy singular el proyecto del Murec, es que desde el principio lo público y lo privado han ido de la mano. La cultura, la política, la empresa, todo ha ido de la mano. Y eso ha hecho posible que hoy en día, pues en el Murec, tengamos la fortuna de contar con 271 obras de 20 y tantas colecciones distintas, porque esa suma es lo que han querido todos esos coleccionistas. Además, te lo puedo asegurar porque al final el que negocia con todos los coleccionistas el contrato final soy yo. Y todos te lo refieren. Es que qué bien si en España se dieran más proyectos como este. Creeríamos más en lo público y en la colaboración. Totalmente. Oye, has abierto un poco el capítulo de lo que es el Murec en sí, porque bueno, nos pasa a todos. Yo siempre digo, mira, yo creo que modestamente de la media estoy de los mejor informados para arriba, ¿no? De lo que es el 50%, yo creo que estoy entre los mejor informados si lo dividiéramos en dos partes iguales a la sociedad. Y aún así, yo tampoco tengo muy claro lo que encontramos en el Murec, ¿vale? Y creo que a veces damos por hecho aquello de que mi mujer me dice siempre, ¿tú te crees que en la radio te escucha todo el mundo? Porque siempre hablas con los mismos, salte de ahí verás que no te conoce nadie. Pues los árboles no nos dejan ver el bosque, sí, ¿no? Creo que haremos bien en ser muy incisivos, en repetir constantemente lo que te vas a encontrar si vas al Murec. ¿Qué sinopsis podríamos hacer así un poco en términos generales? Bueno, pues, un museo repartido en dos plantas, con 11 salas, con colección permanente, 2 para exposiciones temporales que están muy cerquita ya de empezar esa programación, con 11 salas donde en un recorrido cronológico vamos a conocer cuál ha sido la realidad de la pintura realista en España. La pintura realista en España es prácticamente toda nuestra tradición, desde el gótico, incluso antes, hasta hoy en día. El realismo lo abarca todo. Es como la gran vanguardia de España. Pensemos en Velázquez. Velázquez, cuando está pintando La vieja friendo huevos, está haciendo realismo contemporáneo. Es una escena de su tiempo. Hoy lo vemos con unos cuantos siglos de diferencia y lo vemos como algo costumbrista, como algo muy lejano a nosotros en el tiempo, pero es como si nos imagináramos a nuestra madre, a nuestra abuela, friendo un huevo y lo pintáramos.
bueno, quien tenga capacidad para pintar. Esa línea, ¿no? Y a través de esas 11 salas nos vamos a encontrar a casi todos los grandes maestros del realismo español, sean muy conocidos, sean solo conocidos o sean desconocidos, porque la apuesta era ponerlo a todos en valor, independientemente de pues de esa categoría que el público en general le suele dar, que es, pues bueno, quien no conoce a Sorolla o a Zuloaga. Pero a lo mejor si hablamos de Beruete, lo conocemos los especialistas o la gente que estamos muy metidos en ese mundo, pero ya estamos hablando de una gran firma del principio del siglo XX, pero no tan conocida. Y la idea era hacer ese recorrido, un recorrido cronológico que nos permita conocer cómo ha ido evolucionando y que tiene su punto de eclosión precisamente en el que para nosotros es el corazón del museo, que son los realistas de Madrid. Que ahí sí es verdad que casi todo el mundo los conoce. Si no conoce a los 7, por lo menos conoce al más conocido de ellos, que es Antonio López. Ahora hablaremos un poco de Antonio López. Y me has dicho que al final la cabra tira al monte y el periodista necesitamos noticias, ¿no? Has dicho que están casi a punto esas 2 salas con las conexiones itinerantes, ¿no? No sé hasta qué punto podemos contar algo. Fechas, contenidos. No, tenemos que esperar a que las 2 partes del proyecto, Diputación y Fundación, pues nos pongamos de acuerdo en esas fechas de inauguración y en el pistoletazo de salida. Te lo voy a preguntar de otra manera. Si tienes previsto una visita al Murec, ¿merece la pena esperar un poco o vamos y luego ya vendremos por segunda vez? Yo creo que merece la pena ir ya, porque el museo da para las 4 horas que tiene de apertura, viene en horario de mañana o viene en horario de tarde, y la exposición temporal con las 2 primeras que vamos a empezar, casi que merece la pena otras 4 horas. Bien. Bueno, me lo apunto. Fíjate que nada más que lo que has dicho, a mí me fascina el trabajo ajeno. Es decir, yo voy a un invernadero y ver cómo el agricultor sabe que 300 metros más para allá de una gran explotación hortofrutícola hay un problema de un bichito que no sé qué, no sé cuánto y lo tiene controlado y sabe que a mí eso me fascina. O sea, los trabajos que me son ignotos me provocan una gran fascinación. Y acabas de decir un poco pues todo lo que nos podemos encontrar allí. Y yo estaba pensando, vaya curro, ¿no? Eso no ha sido un huevo que se ha echado a freír. No, son 6 años de trabajo. Son 6 años de trabajo con 2 años finales muy intensos. Perdóname, yo creo que no son 6 años de trabajo. Muchas veces la gente me dice, bueno, es que tú conoces... Yo creo que son toda una vida de trabajo volcada sobre 6 años. Es decir, la experiencia, el conocimiento, el saber qué puertas hay que tocar, que eso son una vida entera y luego aplicadas sobre 6 años de trabajo. Sí, 6 años sobre todo, 6 años de trabajo sobre todo, que son los que contamos desde que empezamos con el proyecto de la mano de la Diputación y empezamos a trabajar con Javier Pérez Rojas, que es especialista en la primera mitad del siglo XX, empecé a trabajar con Andrés García Ibáñez y con Antonio López en la selección de la segunda mitad del siglo XX, que es la que yo soy un poco más especialista y bueno, pero sí, realmente al final todo se reduce a que es casi que el culmen de muchos años de investigación, de muchos años de estudio, de muchos años de estar trabajando en algo que te apasiona. Yo digo que tengo la suerte de que me pagan por hacer lo que me gusta. Yo también, eso es maravilloso. Y eso es una ventaja, porque al final uno cuenta los años de proyecto, no los años que tiene dedicado a algo tan importante como este proyecto en general, la verdad es que sí. Bueno, ¿y cómo es? Perdóname que te cotilleé un poco, luego te haré otra también de cotilleo. ¿Cómo es el trabajo de un director de un museo de esta envergadura? ¿A qué te dedicas? ¿Tú llegas por la mañana allí? Me acuerdo cuando le pregunté esto a un sindicalista en una discusión que tuvimos. ¿El director de un museo qué es lo que hace? Bueno, pues sobre todo atender los requerimientos del equipo. Por el final, mi labor es una parte de mi labor, sobre todo la que desarrollo dentro del museo. Yo tengo 2 ámbitos de trabajo, el museo y el despacho que tengo en mi casa. Tengo la mala costumbre de trabajar todas las tardes desde casa en el despacho, que es la parte que más me apega a la historia del arte, desde donde hago los comisarios de exposiciones, donde me pongo a escribir todos estos libros que tenemos que sacar de catálogo, todos los textos, pero la parte más del día a día es sobre todo intentar coordinar a todo el equipo, intentar coordinar las distintas áreas del museo. Al final uno tiene que saber un poco de comunicación digital, tiene que saber un poco en este caso es la parte que más me gusta, de exposiciones temporales, de coordinación de exposiciones temporales y sobre todo intentar coordinar un equipo de 14 profesionales maravillosos todos, pero que todos necesitan de alguien
que le vaya marcando un poco el ritmo, que le vaya marcando la línea. Y sobre todo eso, y yo creo que entre eso y atender llamadas, que es lo que se me lleva gran parte del día, mucho. Y luego está la parte un poco más desagradable, que esa de la que normalmente no me gusta hablar, normalmente en mi mundo la llamamos la parte oscura, que es la de gerencia, que esa es la que no me gusta. La de los números, la de tener que estar haciendo contabilidad, que a pesar de tener siempre a un profesional también de la mano, pero al final tiene uno que estar encima y esa es la que yo creo que no la cito normalmente porque me gusta tampoco, que es la que no. Nos parecemos mucho, ¿eh? Porque creo que somos dos apasionados de lo nuestro y todo eso, cuando haces lo tuyo, pero más o menos liderando un proyecto, pues hay otras muchas cosas adyacentes que tienes que hacer también. Yo he tenido la suerte de que tengo un ángel de la guarda que eso me lo tiene retirado todo y no he visto un número, yo no sé ni de cuánto, hace cuánto tiempo. Oye, y más cotilleo, pregunta muy genérica, a ver cómo se te da. ¿Cómo es Antonio López? Encantador, encantador. Yo tengo la suerte de conocerlo a distancias más cortas que hay, y los que habéis tenido la oportunidad de entrevistarlo y de verlo, Antonio es igual, o sea, en la intimidad, igual, tal vez un poco más risueño. Es como que cuando está en público es como que el rictus se le pone un poco más serio. Eso es un poco de timidez también, claro. Sí, porque yo que lo conozco también cuando trabaja con el político, con el periodista, lo nota un poco como retraído y midiendo un poco las palabras, pero no porque no quiera decir algo, sino por temor a equivocarse en lo que está pensando en ese momento y quiere decir. Sin embargo, pues cuando está en las distancias más cortas, sonríe un poco más, es un poco más afable, pero cambia muy poco, También es cierto que hay una parte que normalmente el gran público se pierde de Antonio, a no ser que asista a una conferencia de él, y es la sabiduría de Antonio. Cuando tú estás sentado con él comiendo, llega el momento de la sobremesa y empieza a contarte o bien su historia o bien a hablarte de cualquier pintor, tú dices, vale, yo ya aquí lo que me toca es oír. Que no está mal. Es que al final, claro, yo empiezo a pensar en ámbitos, es decir, estáis teniendo la suerte, y eso es evidente que sois muy conscientes, de que estáis trabajando con un genio, es decir, con alguien que ha pasado a la historia ya estando todavía entre nosotros. Es decir, es como el que si ahora pudiésemos teletransportarnos en el tiempo y pues si estuviéramos trabajando con Dalí o con García Lorca o con Kant. Oye, joder, qué bien, ¿no? Sí, además, somos conscientes y intentamos aprovechar todos los minutos que tenemos con él, por lo menos lo que me toca a mí, y sé que también Andrés García Ibáñez, que tiene la suerte de pasar mucho más tiempo que yo con él, por el tema de compartir pintura y compartir proyectos. Yo creo que somos conscientes de ello. Y al principio costó trabajo, porque hasta que le quita un poco la visión mítica de la figura, ¿no?, del gran personaje, y ya te quedas solamente con Antonio. Nosotros difícilmente cuando hablamos de él decimos Antonio López, no le ponemos normalmente el apellido. Para nosotros es Antonio. Claro, claro. Y la verdad es que sí, pero yo creo que sí que somos conscientes de la suerte que tenemos y por eso intentamos aprovechar todo el tiempo que podemos para estar con él. Vamos a traer aquí a Andrés, pero a lo mejor nos tienes que echar una mano para intentar traer a Antonio un día, ¿eh? Bueno, Antonio tiene que venir al Murec, tiene pendiente una nueva visita. Yo sé que él está deseando volver a venir, pero ahora mismo están enfrascados, tanto Andrés como Antonio, en varios proyectos que los tienen, bueno, pues un poco alejados de la realidad del Murec, aunque no demasiado lejos, pero un poco alejados de nuestra realidad, y yo creo que no va a ser tan difícil. Yo creo que tampoco sea tan difícil tener aquí a Antonio. A mí que me llaman, a veces algunos me llaman atracador profesional, pues te atraco, es decir, apúntatelo en la agenda, apúntatelo a ver si eres capaz de cuando venga aquí acordarte de que existe esto y somos capaces de cuadrarlo, que sería extraordinario. Seguro que sí. Yo te digo que, en fin, al final para un periodista, al final parte de su trabajo es con quién ha sido capaz de hablar y a quién ha sido capaz de preguntarle cosas, y esto sería extraordinario. Bueno, y fíjate que llevamos ya 26 minutos de entrevista y las cosas, pues en los medios, la visita al museo tiene su tiempo y en los medios de comunicación los programas también tienen su tiempo, ¿no? Y tenemos que ir pensando en acabar, pero a mí me gustaría hacer un poco una proyección del Murec a un futuro a medio plazo, ¿no? Es decir, tú con el conocimiento que tienes y viendo cómo ha arrancado el proyecto, porque al final esto está todavía en la sala esta donde ponen a los bebés cuando están recién nacidos, ¿no? ¿Qué perspectiva le ves al Murec en 5, en 10 años?
Pues yo creo que se va a convertir en el referente de los museos de nuestra parte andaluza. Yo creo que va a ser un referente. Yo creo que nos puede situar a Almería al mismo nivel que Málaga, a pesar de no tener tanta cantidad de museos, pero sí por la importancia del Murec. Y sobre todo por la proyección que queremos darle al Murec a través de todo lo que no es solamente la colección permanente, sino todo lo que tiene que tener un museo alrededor, actividades, exposiciones y en parte yo creo que la piedra de toque nos va a llegar muy pronto cuando inauguremos la primera exposición y veamos hasta qué punto la incidencia va a ser muy superior, con total seguridad, que la previsión que nosotros teníamos, porque ya la previsión que teníamos para el Murec de visitantes, cuando se hace ese estudio museológico y museográfico previo a ver cuál es la previsión del Murec. Bueno, pues yo te puedo decir que casi que hemos duplicado la previsión que teníamos originalmente. Lo que pasa es que el Murec tiene, entre otras muchas cosas, y seguramente sería imposible meterlas todas en una entrevista de media hora, tiene una función transformadora del entorno, de un entorno especialmente necesitado de transformación en la ciudad, que es brutal. Es decir, es que seguramente del Murec lo que tienen que salir es empezar a salir arterias que vayan transformando toda esa parte occidental de la ciudad. Sí, no, para mí el gran reto, y ya en varias ocasiones ya lo he dicho, yo creo que no sería ninguna locura pensar en un eje mediterráneo, en un eje que uniese los tres espacios de arte que tiene Almería y que permitiese seguir conectando desde el Murec, que al final es el que más cerca del centro está, con el resto de toda la ciudad. O sea, realmente es una ciudad amable, una ciudad que se puede pasear, una ciudad que muy rápidamente estamos de un sitio a otro. Y así es como debería ser. Y así es como yo veo el Murec. No solamente como un gran foco de atracción artística, sino sobre todo como un foco de transformación. Tiene que ser ese elemento. Pues que estoy muy contento porque haya venido Juan Manuel, porque tenía muchas ganas de charlar. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero como la vida no se acaba hoy, pues tampoco conviene dramatizar con ello. Muchísimas gracias y nos vemos en el Murec. Allí te esperamos con los brazos abiertos y deseando pasear contigo y que puedas descubrir el museo. Claro que sí. Y gracias también, como siempre, a los amigos de Yelmo Cines, repito, y de Centro Comercial Torre Cárdenas, porque estos ratitos que a mí me son muy agradables y espero que a ti también, se hacen también gracias a ellos. La semana que viene más. Adiós.